Ya. Bienvenidos y bienvenidas a la última sesión del ciclo Mujeres Cineastas Latinoamericanas. Hoy día tenemos una invitada muy especial, Lucía Puenzo, directora argentina, y tenemos a Joel Poblete, periodista, que va a moderar esta conversación. Así que doy el pase a Joel. Antes que nada, también quiero agradecer a la Universidad del Desarrollo y a UDD Vecina por permitirnos crear estas instancias de extensión y conversación que son muy necesarias hoy en día. Eh, Adelante, Joel. Muchas gracias, Galia. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos quienes nos están mirando y quienes están uniéndose a este espacio. Estamos muy contentos. Hoy es la última sesión de este ciclo de mujeres cineastas latinoamericanas que hemos estado realizando durante las últimas semanas. Han sido 3 sesiones muy interesantes y estamos seguros que la de hoy también lo va a ser. Hemos hablado con destacadísimas realizadoras, haciendo un repaso. Estuvimos con la realizadora peruana Claudia Llosa. Estuvimos también con Cecilia Tan y Valeria Pivato, desde Argentina. La semana pasada estuvimos con Natalia Beristain, de México, y ahora volvemos a Argentina, en este caso con una de las realizadoras más destacadas del otro lado de la cordillera y a nivel latinoamericano, justamente Lucía Puenzo, que es un gusto para nosotros contar con ella. Tiene una trayectoria destacadísima. Ella ha sabido, vamos a estar hablando de cómo ha sabido equilibrar su universo personal entre la literatura, porque estudió primero letras, y el cine. Ella partió haciendo guiones para otros realizadores, terminó dedicándose también como cineasta, pero ha sido muy activa todavía su carrera, siempre vigente entre la literatura y el cine. Ha publicado novelas, ha publicado distintos textos que han sido muy destacados y elogiados no solamente en Argentina, sino que a nivel internacional. Su primera película, su primer largometraje, porque primero había hecho algunos cortometrajes, XXI, tuvo su estreno mundial en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, ni más ni menos, donde obtuvo el Gran Premio del jurado. Eso fue el año 2007. Y después, el 2009, tuvo su segundo largometraje, El Niño Pez, que también tuvo un estreno mundial en un festival importante, el Festival de Berlín. También tuvo un importante recorrido de festivales. Y finalmente, su más reciente largometraje hasta la fecha es Wacholda, o El médico alemán, del año 2013, que también tuvo un destacado paso por festivales, también estuvo en el Festival de Cannes, entre varios otros más. Tanto Wacholda como XXI, entre muchos premios internacionales, estuvieron nominadas al Goya, y de hecho XXI, recordemos que el Goya es como el premio más importante del cine español y que tiene su categoría de mejor película en habla hispana, y ahí ganó XXI el Goya en el año 2008, así que fue muy importante eso. También estuvo nominada a Wacholda. Como digo, la trayectoria de Lucía es muy, muy importante, y también ha estado incursionando en las series, como guionista y como realizadora, y sin ir más lejos, es también un gusto para nosotros tenerla en un marco especial en este caso, porque mañana viernes 10, debuta, muy esperada, una de las series más esperadas chilenas del último tiempo, es La Jauría, que se va a poder ver por Amazon Prime, y ahí ella es una de las realizadoras y también guionista. Así que hay mucho que hablar con Lucía, le damos la bienvenida, encantados de tenerte por acá, gracias por Muchas acompañarnos. gracias. Gracias por Y invitarme. no, de nada, encantados. Bueno, estamos todos en confinamiento. En Argentina se ha estado viviendo de manera distinta toda esta pandemia. A pesar de eso, podemos estar conectados, que es muy importante. Hay bastantes cosas que hablar contigo, pero antes cuéntanos un poco cómo ha sido para ti este confinamiento a nivel creativo, cómo te has podido desarrollar en el último tiempo, antes de hablar un poco de tus orígenes. Volví a fines de febrero de filmar en Italia. Entré a mi país 2 días antes de que cerraran la frontera. En realidad nos autoacuarentamos con mi marido y mi hija, muy chiquita, antes de que llegara el coronavirus a Argentina, porque nos vimos venir lo que iba a haber. O sea que ya a fines de febrero ya estábamos en cuarentena, y desde ahí hemos seguido en este monasterio del coronavirus durante medio año prácticamente. La verdad que por un lado somos privilegiados de tener una casa, de tener trabajo y de tener, bueno, un poco maestros jardineros. Tenemos una hija de 3 años y medio, o sea, como todos los padres con niños chicos haciendo malabares, pero con mucho trabajo y concentrados también. Yo empecé a escribir de noche, porque al tener una niña tan chiquita en casa, volví como a mis 20 años, que escribía toda la noche, porque es el momento que hay silencio. Entonces eso es un poco una locura, ¿no? Tiene algo del orden de los sueños esta cuarentena, porque está todo mezclado y desordenado, pero ahí vamos. Perfecto. Eso es lo importante, que a pesar de todo Eso estés es, logrando igual vamos. crear y hacer tus cosas. Vamos a hablar un poco de tus orígenes. Un dato ineludible, que es inevitable mencionar, es por supuesto que tú eres hija de Luis Puenzo, un nombre emblemático para el cine no solamente de tu país, sino que a nivel latinoamericano.
Por supuesto, él es un destacado realizador y su título, por supuesto, también más emblemático es La historia oficial, un verdadero hito para el cine latinoamericano, por esas razones, de partida por la temática que aborda y también por los premios y el recorrido internacional que tuvo. Tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes, en la competencia oficial, y ahí ganó premios de partida, el más destacado quizás Mejor Actriz para Norma Leandro, que lo compartió con el premio también a Cher por otra película, y eso fue muy destacado, pero ya un hito realmente importante, el Oscar, que todos sabemos que siempre ha sido un poco reticente, sobre todo en décadas pasadas, al cine latinoamericano. Por primera vez una película latinoamericana ganó el premio Oscar a la mejor película extranjera, como se llamaba en esos momentos, así que La historia oficial tuvo ese premio, y además estuvo nominada al mejor guión original, también responsabilidad de tu padre, co-guionista. Así que un hito muy, muy importante, tiene una destacadísima trayectoria, ha trabajado en Argentina, ha trabajado con figuras de distintos países de Hollywood, entonces es muy, muy interesante. Tú venías de ese origen, ya hemos hablado con otras realizadoras anteriores cómo es venir de un origen donde lo artístico ya viene en los genes, ya está la formación, además tu madre también ha trabajado en cine, entonces es muy interesante contarnos un poco de ese origen, sobre todo porque tú en entrevistas siempre comentas que para ti lo primero era la literatura, tú estudiaste letras, te interesaba mucho ese mundo antes de dedicarte a la realización. ¿Cómo fueron esos orígenes del germen, podríamos decir, artístico que viene a través de tus padres? Bueno, ante todo, nosotros siempre tuvimos asociado con mis tres hermanos el cine a la diversión. El cine era algo divertido para hacer, era como un juego. Mi papá, todos sus amigos, los técnicos de sus películas, no son solo técnicos, sino que son los grandes amigos de la vida. Mi padrino es el productor, digamos, somos todos como una banda, y entonces, la historia oficial se hizo en mi casa, en la casa de mi infancia, y literalmente se filmó ahí adentro, se preprodujo ahí adentro, entonces era casa tomada, el cuarto de la niña de la película es mi cuarto, yo me fui con mi bolsa de dormir al cuarto de mis hermanos para que ese fuera el set. Entonces la mezcla de cine y vida personal estuvo ahí desde que nacimos todos, el cine metido dentro de la casa, el cine como algo en lo que queríamos estar. Nosotros no queríamos ir al colegio para estar en el set de rodaje de mi papá en la historia oficial, porque la verdad que era mucho más divertido estar en una filmación que ir al colegio, y fuimos meritorios a los 7 años de los equipos de dirección. Entonces realmente siempre muy mezclado. Después viajamos mucho, siempre como una banda de gitanos, digamos, donde iba mi viejo, íbamos nosotros detrás, siempre nos movimos en bloque, estuvimos en todos sus rodajes. Entonces la sensación era eso, el cine era un lugar divertido, no era un trabajo, sino que era algo, un mundo en el que estaba bueno estar. Pero es verdad que yo primero empecé a estudiar letras, mi sensación siempre fue que ya había muchos haciendo cine en mi familia, y siempre además me gustó mucho leer desde muy chiquita. Yo era muy lectora, me acuerdo que mis papás me decían, podés leer un libro más, pero tenés que salir a jugar, porque yo estaba todo el día encerrada en mi cuarto leyendo vorazmente, lo recuerdo muchísimo, me importaba más el mundo de adentro de los libros que el mundo de afuera, era casi una cuestión un poco compulsiva. Entonces, bueno, estudié letras casi como una excusa de tener 6 años de poder leer, y que nadie me dijera nada. Empecé a publicar muy chica, a los 20 años ya estaba publicando mi primera novela, y nunca más para escribir y publicar. Y la verdad que a mí el mundo de literatura todavía hoy, si tuviera que elegir solo una cosa, si tuviera que hacerlo, por suerte no hay que elegir, pero si tuviera que hacerlo me quedaría con ese universo, el de la literatura. Entonces sí, fue como lo primero, estudiar letras y empezar a publicar. Es muy interesante esa trayectoria, y tú también en entrevistas has comentado eso, que efectivamente estabas más interesada en la literatura originalmente, a pesar de tu amor por el cine, tu pasión que te interesaba también desde los genes, por supuesto. Dentro de esos orígenes literarios, como comentábamos antes, tú empezaste a escribir para otros realizadores, incluso para tu propio padre, en La puta y la ballena, una película del año 2004, ahí tú fuiste una de las guionistas, y estabas más interesada en eso, pero en el camino fue apareciendo, a pesar de que habías realizado cortometrajes, la realización. Como decíamos antes, se dio a través de XXI, el año 2007 se estrenó, pero hay un camino previo. De partida estuviste en la Cine Fundación de Cannes, que es una, quizás nos puedes explicar un poco en qué consiste, porque mucha gente no lo sabe, que es como una especie de proceso previo en que tú tienes que preparar tu guión, lo que va a ser tu nueva película, tienes asesoría. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso para terminar llegando a XXI, que es un dato no menor. Tu pareja, escritor destacadísimo, Sergio Vizio, es el autor del cuento original en el que se basó XXI. Cuéntanos un poco de ese origen que terminó desembocando en esta película, tu debut. Yo estuve estudiando letras en la UBA y cine en el ENERC, en la escuela del Instituto de Cine, las dos escuelas estatales, y estaba estudiando guión, tal como vos decís. La verdad que éramos 4 guionistas y 30 directores, o sea que los guionistas trabajábamos sin parar porque eran todos directores y muy pocos escribíamos.
Ahí empecé a hacer mis primeros cortos, como directora también, y en realidad sí, yo también estaba publicando, estaba trabajando con Sergio en tiras, nosotros escribíamos televisión en esos años. Yo había empezado a escribir como guionista para la televisión desde también muy chica, desde los 21, 22 años ya estaba trabajando mucho en unitarios y en series de todo tipo para la televisión, y en realidad leí ese cuento de Sergio, el cuento de Sergio está en una antología de cuentos que se llama Chicos, que es sobre chicos, pero también sobre gente pequeña, porque tiene todo un conglomerado de chicos ahí adentro, y uno de esos cuentos era el cuento de una hermafrodita pura, o sea, el cuento estaba puesto en el lugar de lo poético, de lo ficcional, porque no existen las hermafroditas puras, pero cuando le pedí ese cuento para adaptarlo, él lo que me dijo es, yo te lo regalo, pero quiero que hagas con ese cuento lo que quieras, y cuando empecé a investigar un poco el universo de la intersexualidad, que fue en el 2006, pero era otro mundo realmente, era un tema del que nadie sabía nada, era... te diría que entre tabú y algo que estaba fuera de cuadro. La gente no hablaba de eso, rara vez se sabía de los diagnósticos de la intersexualidad. Entonces, cuando empecé a investigar ahí apareció el universo que finalmente se volcó en la película, y al mismo tiempo yo apliqué una beca en Francia, del Festival de Cannes, que como vos decís, se llama la Cine Fundación, que son 7 meses para vivir en una casa en París con otros 6 directores, en los que te dan dinero para poder escribir, vivir ahí, y pase el libro a museos, a cines, o sea, es lo mejor que uno le puede pasar en la vida, porque de repente estás en París con un dinero para vivir y con tiempo para escribir. A mí nunca me había pasado eso, yo desde muy chica trabajé, desde los 18 años ya trabajé en cine y como guionista, y llegaba cansada a la noche, la literatura la escribía de noche y cansada, o sea, algo en esa beca me invirtió la ecuación, de repente tenía el día entero para escribir. Yo me escribí en esos 8 meses en París una novela y 3 guiones, digamos, no paraba de escribir. Escribí La maldición de Jacinta Pichimahuida, que es tal vez una de mis novelas más argentinas y porteñas, creo que por la nostalgia de estar lejos de mi casa, y también XXI el guión, seguíamos muy en comunicación con Sergio Vicio, yendo y viniendo con todo lo que escribía, tanto de la novela como de la película, y ni bien volví, la filmé con muchos de mis amigos de la escuela de cine donde habíamos estudiado juntos, y fue, sí, una película que hicimos así como primera película post-universitaria. De hecho, como tú has comentado también en otras entrevistas, además de que eran todos compañeros, prácticamente la gran mayoría del equipo era primera vez que estaban trabajando en un largometraje, así que era un gran desafío. Sí, En casi para todo ese XXI, equipo. exacto, exacto. Así que era ópera prima, no solamente para ti como realizadora, sino que en ese sentido también para los demás del equipo, y que además era importante ese compañerismo que había. Y también esa conexión que da una calidez especial a la película. También en la producción está tu padre, que me parece produjo tus 2 primeros Sí. largometrajes. Claro. Y fue muy importante, porque la verdad que sí, mis equipos, y sobre todo en esos años, ya ahora no somos tan jóvenes, pero en esa época éramos muy jóvenes y muy arrojados, entonces tener este viejo lobo de mar con toda la experiencia sobre sus hombros, mirando un poco más adelante, nosotros siempre nos reíamos porque decíamos que nosotros estábamos en la trinchera, y él estaba mirando lo que venía en la curva, ¿no? Que no nos la pegáramos en la curva, y había algo de esa especie de trabajo en equipo que funcionaba muy bien. Exacto. Y hablando de XXI, bueno, quizás quienes no la han visto, tú mencionabas algo, justamente la temática de esta protagonista que es hermafrodita, que es una historia que, a pesar de que tú investigaste bastante y averiguaste, y obviamente estaba este cuento previo de Sergio Vizio, pero estaba... es un tema que en esos momentos, como tú decías, tenía quizás algo de tabú. Ya se habían hecho películas, pero no eran tantas. Hoy en día estamos en el año 2020, es muy habitual hablar de este tipo de temáticas, de diversidad, de dar a conocer, sobre todo que la gente entienda lo que son los prejuicios, irlos dejando atrás, que la película habla mucho de eso, del temor a lo desconocido, de encontrar que es algo como raro, de cómo lo aborda la familia. Hay varias cosas en XXI que se van a dar también en tus posteriores películas, que es el paso de la adolescencia quizás a la madurez, la relación entre la familia, los padres con los hijos. Hay varias temáticas que después se van a dar, pero como el tema principal en este caso, el que tú mencionabas, era un tema tabú en esos momentos, fue valiente de cierta manera en cómo lo abordaste con mucha sensibilidad. Así que para partir, vamos a mostrar un poco una escena, una secuencia de la película. Para quienes no la han visto, igual podemos contarles un poco que la protagonista, la hija de la pareja que encarna Ricardo Darín y Valeria Bertuccelli, la hija está encarnada por Inés Efron, que también después actuó contigo en tu siguiente película, de la que ya vamos a hablar, El Niño Pez.
Y es muy interesante porque, claro, ella está en un momento de transición que no se termina de entender. La gente en el lugar donde ellos viven en Piriápolis, es una familia argentina, se ha trasladado a Piriápolis, en Uruguay, justamente para dejar un poco atrás las habladurías, que la gente no entiende un poco este concepto, y es muy complejo en ese sentido. Eso es lo que hace interesante esta transición cuando llega una familia de visita desde Argentina, donde el marido es cirujano. Y esta, la intención de Valeria Bertuccelli, la madre, es ver la posibilidad de que se pudiera ayudar en la operación. Entonces esto es muy complejo, son temas muy sutiles, muy delicados de abordar, y tú lo logras justamente con una gran sutileza y mucha sensibilidad. Y eso es parte de la escena que les quiero mostrar ahora, que es el momento en que el personaje del hijo del matrimonio que llegó, Martín Piroyansky, el actor, él llega y en la noche, bueno, han pasado distintas cosas que no vamos a decir para quienes aún no la ven, para no spoilear, pero él encuentra distintas ilustraciones y cosas en la habitación de Alex, que es la protagonista, el protagonista que está en este momento de transición. Y por otro lado también vamos a ver al padre de Alex, que es Ricardo Darín, que está también tratando como padre de asumir esta realidad. Vamos a ver un poco de eso y después, Lucía, nos cuentas algo más de lo que ha sido cómo fue esta película y cómo fue abordarlo. Ahí estábamos viendo un poco de XXI, comentaba yo previamente lo interesante que era abordar esta temática que hoy en día es mucho más habitual, aún sigue siendo tabú en distintos sectores, pero cada vez se ve más a nivel cinematográfico y a nivel en general en la sociedad. Es una temática delicada que, como decía antes, tú abordaste de manera muy sensible, con mucha sutileza, como vimos en esta secuencia, en que en otras manos quizás podría haber sido el énfasis más en lo morboso o en algo distinto, y en este caso tú lo lograste con mucha sutileza. Por supuesto, me imagino que esto también estaba en el cuento original, en el texto original de Sergio Vizio, pero ¿cómo fue este proceso tuyo? Porque además, conociendo directamente al autor del texto, tener que ser fiel sin traicionar su texto, pero también desarrollar tu propia mirada, mostrar esta diferencia entre la realidad que tienen que ir aprendiendo quienes la están viviendo, como el personaje de Alex, pero también los padres, que es algo muy interesante, como decía antes, que en tus películas se ha visto siempre los adultos, los jóvenes, los padres, los hijos. ¿Cómo fue un poco contar esta historia y llevarla a la pantalla? Bueno, lo primero es decirte que la generosidad de Sergio, que era además mi pareja en ese momento y ahora, digo, desde ese entonces hasta hoy, fue absoluta, porque me dio toda la libertad de decir, hacé con el texto lo que quieras, porque de hecho todo esto que vimos en la película no estaba, el texto era más casi como, sí, el costado más poético y mítico, entonces todo lo que apareció, la realidad que apareció, que en realidad apareció justamente al empezar a entrar en contacto con especialistas, con muchas personas intersex, que realmente estaba totalmente silenciado ese mundo, y justamente lo que muchos me dijeron, yo todavía me acuerdo las palabras de Mauro Cabral, un militante intersex cordobés, que en su momento me dijo, qué suerte que llegaste tarde a nosotros, en el sentido de que yo llegué con la película ya hecha, porque ellos me decían, tal vez si hubiera llegado más temprano no te hubieras animado incluso a ciertas transgresiones, o a, por ejemplo, el texto no es un tratado médico, entonces hasta tiene una incorrección en relación al diagnóstico de la película, que es Klinenfelter, con el XXI, que tiene una fuerza poética, pero no es concretamente el diagnóstico médico. Y ese tipo de incorrecciones también lo que muchos militantes del mundo intersex defendían era la necesidad de tener una poética, historias de amor, que no sean tratados médicos, que cuenten otras cuestiones. En ese sentido, la verdad que XXI se filmó en un momento en el que el mundo todavía era binario, digamos, no había nada en el medio entre ser hombres y mujeres, había, obviamente, estaba ahí, pero estaba totalmente escondido, y ni siquiera nosotros, mientras filmamos la película, creo que teníamos noción del ruido que iba a hacer esa película por adelantarse un poco a su época. Y como comentábamos, la recepción además fue muy importante. Lograste, además de que había estado originalmente en la Cine Fundación, lograste estar en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, donde también ya tuvo un premio, empezó a tener un recorrido muy interesante, y la gente empezó a darse cuenta que Lucía Puenzo, además de ser una notable escritora, también era una realizadora con una mirada propia, un acercamiento a los temas. Eso fue muy bonito y me imagino, muy valioso para ti como realizadora, mostrar que podías tener esta dualidad, y que has seguido manteniendo hasta el día de hoy, de la literatura y el cine. La recepción de la gente, ¿crees que ayudó de cierta manera esta película, no sé si a decir abrir un debate, pero que el tema se visibilizara un poco más y, como tú decías, se diera un poco más a conocer? Bueno, XXI tuvo una vida muy larga y muy inesperada, y larguísima realmente, décadas de seguir
estrenándose en países, en ciclos, en escuelas primarias, secundarias, un público muy joven se acercó mucho a la película también. Entonces sí te puedo decir que tuvo una vida muy larga, muy feliz e inesperada, para todos los que la hicimos también. Y en ese sentido, hasta el día de hoy que siguen ocurriendo cosas con la película. Ujú. Y Lucía, cuéntanos un poco, después seguiste publicando escritos, también seguiste realizando muchos trabajos, pero tu siguiente largometraje, el año 2009, fue El Niño Pez, que además, en este caso, a diferencia de adaptar un texto de otro autor, como era Sergio Vizio, en este caso tú estás adaptando tu propia novela, una novela del año 2004, que era tu primera novela, tengo entendido, y que en este paso, tú, al llevarla a la pantalla, ¿cómo es la transición desde el texto a la pantalla, siendo tú misma la responsable tanto del guión como de la realización? A mí siempre me divirtió mucho el ejercicio de escribir adaptaciones de textos míos y textos ajenos. Es algo son experimentos que me divierten, ¿no? Pero justamente me divierte si hay una transgresión, si uno sacude mucho el texto. Y en el caso de Niño Pez, que como vos decís era mi primera novela, la novela, el narrador es un perro, es una tragicomedia, es totalmente amoral y lleno de humor ese perro, irreverente, entonces la novela tiene muchísimo humor porque es un universo que más allá de que está atravesada por la misma peripecia de la película, al quitarle el punto de vista, digamos, como la película no está narrada por un perro, sino que el perro pasa a ser casi un extra, te diría, que está por ahí atrás, la película se transformó en un policial negro, y muy dramático, por otra parte, mientras que la novela es una tragicomedia. Entonces son como ejercicios, en Guacolda ya hablaremos, pasó algo similar con el juego y el corrimiento de punto de vista. Para mí esos juegos en la adaptación, cómo entrar a un texto y cómo un corrimiento del punto de vista puede traer un género nuevo y por ende cambiarlo todo, me resultan divertidos, muy entretenidos, como mirar algo con un prisma, ¿no? De este lado, esta misma obra, esta misma peripecia es una cosa y de este lado es completamente distinta. Yo desde que escribí El Niño Pez, la novela, tenía ganas de llevarlo al cine, pero no sabía cómo. Cuando la filmé se transformó en otra cosa. Eso es interesante también, como tú dices, que tenías ganas de llevarlo a la pantalla. En otras entrevistas he visto que siempre suelen consultarte si cuando creas el texto ya estás pensando en llevarlo a la pantalla. Y tú has dicho que me parece que no es así, ¿cierto? Tú escribes pensando en la Nunca. literatura y después viene el resto. ¿Cómo es ese proceso? ¿Habitualmente es siempre así? Es que realmente yo creo que hay veces que se cree que son más parecidas la literatura y el cine de lo que realmente son. Al menos para mí, cuando escribo literatura, todo tiene que ver con la palabra y la frase, y son deportes completamente distintos. En un punto, cuando escribo literatura, tal vez en todo un día escribí una página y media. Parece poquísimo, pero esa página y media tal vez ya no la reescribo y así se publicará. En cambio, un guión tal vez podemos escribir más páginas en un día, pero va a tener cualquier cantidad de versiones y va a seguir siendo, cuando la filmemos seguirá cambiando, cuando la montemos seguirá cambiando. Entonces hay un proceso que es completamente distinto, y cuando escribo literatura me es muy difícil pensar si ese material algún día va a poder ser otra cosa que eso mismo que en ese momento no es más que esa frase, que esa oración, que cómo hacer funcionar esa oración lo mejor posible. Entonces sí, la verdad que nunca me pasó de estar especulando mientras escribía una novela que eso algún día se transformaría en una película. Es interesante conocer ese proceso. Y tú misma, después que como realizadora llevas a la pantalla tu propio mundo, lo mismo que tú creaste, después eres a veces un poco exigente contigo misma o crítica del resultado final. ¿Cómo es ese proceso? Una vez que está lista, ¿te desprendes de la película o después la vuelves a ver y descubres cosas que quizás habría hecho de otra manera? Es algo que no le hemos preguntado a las realizadoras en las conversaciones anteriores, pero en este caso aprovecho de comentártelo porque como tú eres guionista y además directora de estas películas, ¿cambiarías cosas después? ¿Quedas conforme con el trabajo? ¿Cómo un poco ese proceso? Yo soy durísima, en general veo todo lo que hice mal, lo que me hubiera gustado hacer de otra forma, tiendo a no volver a ver las cosas que hice porque me da miedo de todo lo que querría cambiar y ya no se puede. Entonces, en general lo que me pasa es como la contrafobia de desprenderme y no volver a verlo, ¿no? Hay veces que cuando me invitan a un festival, y yo siempre espero afuera, no las veo, pero explico un poquito, es muy difícil volver a ver. Trato de ser amable, digamos, conmigo mismo, pero en general lo que me pasa es que veo todo lo que está fuera de cuadro, ¿no? Lo que pasaba, lo que no se pudo hacer, y también lo que pasaba
Lo que a mí me pasa, y me pasó desde mi primera película, que si quisiste darme cuenta hasta qué punto el trabajo de una directora o un director no es solamente lo que ponemos en el cuadradito, sino todo lo que hicimos detrás de cámara para que eso pudiera ocurrir. Digo, cuidar al elenco, cuidar al equipo, que el equipo y el elenco estén bien, que las cosas funcionen como queríamos que funcionen detrás de cámara, y que si eso no ocurrió y hubo un imprevisto, tomarlo y transformarlo en algo creativo y que eso termine volcándose en algo que está bien. Pero a mí me es muy difícil desensamblar la película de todo lo que pasaba alrededor, digamos. Yo tengo mi recuerdo pegado a todo lo que ocurrió, y así es como recuerdo los proyectos, ¿no? Con todo lo que tenían alrededor. Es interesante eso. Y también, ¿cómo vas definiendo o decidiendo que uno de tus textos puede pasar a la pantalla? Porque como tú eres muy activa como escritora, muy creadora, ya nos estabas contando un poco tu rutina en confinamiento, que igual seguías creando, prácticamente todo lo que tú has escrito quizás se podría llevar a la pantalla. ¿Qué hace que un texto en particular tú creas que es mucho más adecuado que otros de los que has escrito para ir a la pantalla? ¿Hay algo en particular o depende del proyecto en sí? No, depende del proyecto, en general no me pasa de inmediato. A mí hay un primer momento que necesito alejarme de ese texto. En general las veces que adapté textos propios fue unos cuantos años después, te diría, nunca fue inmediato, porque también en esa distancia empezás a ver las posibilidades que tiene una adaptación, ¿no? Yo creo que si terminara de escribir una novela y acto seguido empezar el guión, seguramente ahí sí estaría mucho más empatada a lo que ya escribí. Hay algo de la distancia que permite, por ejemplo, en el caso de Guacolda, decir, y si este punto de vista es radicalmente opuesto acá hay una entrada, una adaptación posible. Pero eso a veces lo genera la distancia del material, unos años de por medio. Perfecto. Ya vamos a hablar ahora a continuación de Guacolda, pero antes te quería preguntar algo ineludible, que lo hemos hablado con todas las directoras invitadas en este ciclo. Este ciclo es muy importante destacar que está centrado en realizadoras latinoamericanas, pero hay un libro, del que al final posiblemente Galia nos va a poder contar un poco más, que en el marco de la carrera Cine UDD se va a estar publicando, y que son entrevistas y conversaciones con realizadoras chilenas, en que abordan justamente el punto de vista de ellas como directoras. Es muy interesante. Y siempre le hemos consultado a las anteriores entrevistadas cómo vivieron ellas su acercamiento al mundo del cine, porque siempre se habla de que el cine es un medio muy machista, que tradicionalmente lo ha sido, el cine latinoamericano en particular, porque Latinoamérica es muy machista, y cómo se fue dando ese camino, que quizás en un principio vieron algún prejuicio o dejarlas en ciertas, solamente destinadas a ciertas disciplinas. En el caso tuyo, Lucía, he visto en entrevistas que a ti no, tratas de no hablar tanto del cine de mujeres o de encasillar justamente, que no te gusta tanto de eso, pero es algo que igual es un tema que se ha dado ineludiblemente en el cine latinoamericano y que por suerte ya está quedando atrás hace bastante tiempo, porque el rol de las realizadoras es cada vez más importante, y son voces que se están escuchando cada vez más. ¿Cómo lo viviste tú? Al margen de que tú venías de un origen cinematográfico y artístico por tus padres, en un comienzo veías cierto prejuicio, veías que cuando estabas formándote, cuando estabas estudiando, cuando empezaste a formarte y a trabajar como realizadora, ¿cómo viviste ese mundo dentro del machismo que a veces impera en este ámbito? Sí, lo primero decirte que sí, a mí nunca me gustaron los festivales de cine de mujer o las secciones de cine de mujer, porque justamente creo que las directoras mujeres tenemos que competir de igual a igual en una competencia abierta. ¿Por qué ponernos en una sección? Digamos, siempre me rebelé contra las secciones porque creo que eso es justamente lo primero que tenemos que hacer, no permitir eso. Yo soy de una generación que estudió en un momento en el que las escuelas de cine se llenaron de estudiantes mujeres. En mi clase, por ejemplo, éramos 40 y éramos 25 mujeres y el resto hombres. O sea, que ya era un momento en el que la cantidad de estudiantes mujeres era enorme. Sin embargo, si estudias lo que pasa después de que se egresan esas mujeres, son muy pocas las que llegaban en los primeros años a mantenerse en su oficio, ya sea a ser directoras o cualquier otro oficio, y después las que llegaban a ser directoras. Entonces, primero hay que preguntarse ahí qué pasaba en ese intermedio. Pero con el tiempo, en los diferentes países de Latinoamérica, cada vez hay más directoras mujeres, y mi recuerdo de mis primeros años también es que mis compañeras mujeres le peleaban de igual a igual cargos de directora de fotografía, gaffer, eléctricas, digamos, que salían a competir por puestos que históricamente solamente parecían estar otorgados para los hombres, ¿no? Y yo todavía tengo el recuerdo de mis primeros equipos que yo tenía gaffer mujer, directora de fotografía mujer, digamos, que había ya un movimiento en eso, que obviamente será lento hasta que eso que los cupos benditos que hoy se están peleando tanto estén un poquito más próximos. Yo no soy dogmática con eso, yo creo que eso va a llegar, que tampoco hay que está bien dar batalla, pero que hacia ahí vamos.
Yo tuve la suerte de no tener jamás, de tener grandes compañeros hombres, de tener funcionamientos de equipos en los que la armonía era justamente la diversidad de géneros, y entonces siempre eso funcionó como algo que sumaba, digamos, que hubiera múltiples miradas en todo sentido, pero también debo decir que muchas compañeras no tuvieron la misma experiencia que yo, entonces que también eso puede ser algo más excepcional, que yo diga yo jamás viví ningún tipo de violencia de género en el mundo del cine, pero bueno, ese es mi caso personal y no es el caso de muchas otras compañeras que sí lo vivieron. Muchas gracias. Sí, nos interesaba mucho conocer tu testimonio, cómo había sido, por ejemplo, tu visión, que como tú dices, cada una va a ser distinta y hay casos y casos y hay distintas realidades, sobre todo de acuerdo a los países y a cómo el medio audiovisual en cada país. Ahora, continuando con tu trayectoria como realizadora, tu más reciente largometraje hasta la fecha es del año 2013. Acá se estrenó, de hecho, a fines del 2013, en diciembre del 2013, en esa ocasión, es Guacolda. Guacolda también está basada en una novela tuya, la novela era del año 2010. También es una historia muy interesante porque se pueden encontrar elementos en común con tus anteriores películas, pero en este caso aborda un personaje real muy, muy importante que era Joseph Mengele, médico nazi muy, muy famoso, que efectivamente estuvo en Argentina. Entonces hay al margen de venir de tu novela, está inspirada en un personaje real que efectivamente estuvo. Eso yo creo que le dio un giro distinto a tu película, que también se estrenó en el Festival de Cannes, también tuvo un recorrido muy importante de festivales, también, al igual que Kisi Kisi, fue nominada al premio Goya a la mejor película de habla hispana. Cuéntanos un poco cómo fue el proceso, antes de hablar de la película misma, de crear de escribir esta novela. ¿Qué te interesaba del personaje de Joseph Mengele y por qué te interesó contar su historia, en este caso, antes de la película, en la novela? Guacolda, la novela fue primero un cuento que yo escribí en Bariloche, cuando nosotros hacíamos muy habitualmente con Sergio, mi marido, y su hijo Blas, siendo muy chiquito, los 1800 kilómetros hasta Bariloche, muy habitualmente. Y en uno de esos viajes, me acuerdo que en la ruta del desierto yo vi unas chiquitas jugando con un alemán, que hoy, digo, obviamente no tenía nada que ver, pero lo escuché hablando alemán con las chicas. Cuando llegué a Bariloche empecé a escribir un cuento en el que no era Mengele, que sí era de época, era un alemán, y fue el primer capítulo de Guacolda. Y en realidad muchas veces las novelas tienen desvíos involuntarios, digamos. Cuando escribí ese primer cuento en el que era simplemente un alemán misterioso, algo me quedó germinando en la cabeza y de regreso en Buenos Aires empezó a aparecer Guacolda, ¿no? Y la idea de que ese alemán sí era Mengele y que iba a vivir con una familia en una hostería en la orilla del Nahuel Huapi, y ahí empezó, tirando de ese violín, digamos, una fascinación que yo había tenido desde los 15 años con la idea de los monstruos escondidos en nuestro continente y las complicidades civiles y cómo podía ocurrir que eso efectivamente haya sido así, que estos hombres se hayan evaporado en nuestro continente, que también tienen resonancia con otras cosas que yo no entendía en mi adolescencia, que eran las complicidades civiles contra nuestros golpes militares, porque hay veces que cómo se generan los procesos, las curiosidades de alguien que escribe son misteriosas, digamos. A mí lo que más curiosidad me generaba era como las complicidades civiles, ¿no? ¿Qué hace que tengamos un monstruo de vecino y nadie lo denuncie? ¿Cómo se genera eso? Y bueno, tirando de todas esas curiosidades fue que fue apareciendo Guacolda, la novela. Para quienes no han visto aún la película, recordarles que justamente como tú comentabas, Joseph Mengele se llega a instalar en Bariloche. En la película podemos ver que llega y se queda en una hostería, una especie de hotel muy grande, antiguo, donde la familia protagonista está administrando, cuidando esa hostería, ese hotel, y la hija de la familia, la hija del medio, es quien justamente se va a convertir en la más cercana a Mengele. Él va a empezar a hablar mucho con ella porque obviamente tiene un interés que va más allá de la simpatía y la calidez. Por lo tanto, es muy interesante esta dualidad que se ve entre este personaje carismático, amable y reservado, pero que quizás puede tener un costado muy siniestro, que el espectador va a ir descubriendo y que la familia también se va a ir enterando. Es muy interesante eso, y vemos elementos en común con tus dos películas anteriores. Mencionaba yo antes la relación entre los padres y los hijos, la familia, el proceso de crecimiento, de cuando pasan de la adolescencia a la madurez, en este momento de explorar, conocerse un poco a sí mismo y a su entorno. También está nuevamente, al igual que XXI, el tema genético, aunque no sea lo central, pero está también abordado y está abordado dentro de esta etapa de transición. Antes de hablar de Guacolda misma,
¿Se da por casualidad esto? Porque muchas veces hay directores que la gente dice, increíble que este mismo realizador sea el de esta película y el de esta otra, y nosotros en tus tres películas podemos encontrar algunos elementos en común, que quizás tú intencionalmente no los buscas, se fueron dando. ¿Puedes hablarnos un poco de eso? De hablar de si hay algún sello, algo que a ti te interese explorar, que se ha dado por casualidad y que tú quizás no eras consciente de esos temas en común entre tus tres largometrajes? Yo muchas veces veo los puntos de contacto cuando ya terminé de escribirlo. Obviamente veo los puntos de contacto entre Guacolda y XXI, de un cirujano, digo, casi Mengele es la versión fanática del cirujano de XXI, de alguna manera, ¿no? Y si uno ve, las protagonistas de las diferentes películas tienen cualidades en común, ¿no? Que son muy, muy frágiles y muy fuertes, muy sexuales y muy asexuadas, les veo los puntos de contacto, pero en general no lo veo mientras lo estoy haciendo, sino que lo veo después y digo, uy, mira, la recurrencia, y volvimos de nuevo. Sin duda hay cuestiones del mundo médico que a mí me dan miedo, ante todo, te diría que es más desde el miedo, que muchas veces me meto, pero además me atemorizan, me generan dilemas de los límites de la medicina, de hasta dónde podemos jugar a ser dioses, que también en muchas cosas que reaparecen una y otra vez, es como la cuestión de hasta dónde sí y por qué pasarnos de esa línea, y bueno, Mengele es la expresión máxima de ese juego de la manipulación con el cuerpo humano y con los niños y adolescentes. Pero sí, hay recurrencias. Yo creo que a mí siempre me fascinó la medicina. Yo muchas veces dije, a mí me hubiera gustado estudiar medicina, o si hubiera podido elegir 2 vidas, tal vez en otra hubiera sido médica. Entonces es como una revancha de poder de alguna manera sumergirme intensamente en mundos de los que no voy a ser parte, pero bueno, así sí puedo estar en contacto. Mi próxima película, de hecho, Los Impactados, estoy trabajando con físicos, especialistas en electricidad, tiene que ver con sobrevivientes a impactos de rayos, o sea que ahí reaparece como el mundo científico, siempre con diferentes fascinaciones del momento. Perdón, estaba sin micrófono. Es muy interesante conocer esa mirada tuya, y antes de seguir hablando de Guacolda, de su traspaso al cine, vamos a ver un poco también de la película en escena. Aprovechamos de recordarle, Galia lo ha estado recordando por el chat, que quienes deseen hacer preguntas a Lucía sobre lo que hemos estado hablando o sobre su trabajo en general como realizadora y guionista, pueden hacer las preguntas en el chat. Ya hemos estado recibiendo algunas preguntas que posteriormente vamos a estar leyendo algunas de ellas para que Lucía las pueda contestar. Vamos a ver ahora un poco de Guacolda. Como comentábamos, llega este doctor, se llega a instalar, empieza a hacerse amigo de la familia. La madre, que es Natalia Oreiro, es quien se muestra un poco más abierta a esto, ya está embarazada. El doctor va a empezar a asesorarla también un poco científicamente en ese lado, la parte médica, pero el padre, que encarna a Diego Peretti, es un poco más reticente. Y hay una especie de un profesor de la escuela, del colegio local, que es un colegio alemán, por supuesto, encarnado por Guillermo Fenning. Vamos a ver un poco una escena en que está la familia junta y después una conversación que va a tener la protagonista con el doctor Mengele. Vamos a ver ahora un poco de eso. Sonnenmenschen, nos contaba ahí Mengele en su relación con la protagonista, un diálogo interesante. Yo no tuvimos los subtítulos en esa parte en que hablaban alemán, pero la verdad lo importante era el diálogo de ella y lo que habían hablado antes de la familia. En todo caso, para quienes no se quedaron con la duda, le estaba hablando el brazo derecho, podríamos decir, que se va a transformar, que el profesor que encarna a Guillermo Fenning, le decía que ellos podrían haberlo alojado, la gente habría estado encantada de alojarlo en su casa y no que se hubiera quedado en un hotel, pero en realidad lo que nos importaba, y me importaba, era mostrar el diálogo entre ambos. Te quería preguntar, Lucía, ya que vimos esta escena, primero una escena de interacción con la familia, con Mengele, y posteriormente este diálogo en que él de a poco se va notando su acercamiento con el personaje de la niña. ¿Cómo es tu trabajo con los actores? En esta película y en tus 2 largometrajes previos, indudablemente el trabajo con los actores es muy importante. Has abordado temáticas muy delicadas, sobre todo, como decíamos antes, en XXI, y en este caso es muy importante trabajar con los actores, no solamente por lo de los guiones, sino que sobre todo el trabajo con los actores. Tú vienes de la escritura, has destacado como realizadora, pero uno de los aspectos más llamativos que yo justamente destaco de tus 3 largometrajes es el trabajo con los actores. ¿Cómo es un trabajo intuitivo? ¿Ensayan mucho? ¿Trabajan mucho en base al guión? ¿Se da la posibilidad de improvisar? Cuéntanos un poco cómo es tu trabajo con los actores en tus películas. Siempre trabajo de forma muy distinta con los adultos que con los niños, adolescentes o adultos jóvenes, digamos. Tengo acercamientos totalmente distintos. Con los adultos a mí me gusta hacer mucha lectura de mesa, o sea, sacudir mucho el texto sentados en la mesa antes de empezar a ensayarlos
en general en locación. A mí me gusta ensayar en locación porque por el tipo de puesta que yo hago, hay directores que más bien dibujan la puesta y después le informan a la actriz o al actor cómo se van a mover en relación a la puesta que hicieron. A mí más bien me gusta ver a la actriz y al actor moverse en un lugar y en base a eso encontramos la puesta, o sea que siempre el que abre el camino son los actores, ¿no? Más que la puesta. Pero con los niños y adolescentes, la verdad que me gusta primero conocernos mucho. Trabajamos mucho, yo en muchas de mis películas trabajé con María Laura Berch, que es una genial coaching de niños y adolescentes, y la verdad que lo que siempre hacemos es que se conozcan mucho, no solo obviamente conmigo, pero con todas las cabezas de equipo, que sepan cómo es un set, sobre todo los chicos y adolescentes que no han estado en uno, que tengan mucha confianza, porque sobre todo para ellos es un tema de confiar en que van a estar bien y los vamos a cuidar, entonces trabajar en esa confianza, y muchas veces hacemos muchos juegos. Por ejemplo, con la niña acá de Guacolda, prácticamente ella sabía de qué iba la historia, sus padres también, pero nunca leyó las escenas antes de entrar te diría que la noche antes aprendimos los textos. No me gusta, yo siento que con los niños se gastan los textos muy rápido, nunca un niño va a decir también los textos como la primera y la segunda vez que los dice, si la ensayó 10 veces y después llega al rodaje, ya no van a sonar tan auténticos, entonces en general me gusta no gastar los textos de los niños, y muchas escenas difíciles para chicos o adolescentes prefiero no ensayarlas, digamos, que lo que sea que vaya a ocurrir, ocurra frente a la cámara, y no haber hecho los primeros encontronazos con ese material cuando no lo estamos filmando. Perfecto, es muy interesante eso y te felicitamos justamente por eso, por el trabajo con actores y lo bien logrado que está, y se nota mucho sobre todo ese trabajo, como decías tú, con los niños o los más jóvenes que están en tus películas, y que el mundo de la adolescencia y del paso de la infancia y adolescencia a la madurez está muy presente en tus 3 películas, como mencionábamos antes. Antes de ir cerrando mi parte para pasar a las preguntas del público, porque ya hay bastantes preguntas, te quería ineludiblemente comentar y saber un poco cómo tu acercamiento a las series. Porque, como comentábamos previamente, mañana es el estreno de La Jauría, en que tú eres una de las directoras. También está tu hermano, Nicolás Puenzo, que hay que decirlo, que ha trabajado contigo en tus largometrajes anteriores, en distintas facetas de los 2 primeros largometrajes, y en Guacolda, uno de los aspectos más destacados, sin duda, es la fotografía. Los bellos paisajes patagónicos y toda la zona de Bariloche está muy bien captada por la fotografía de tu hermano, y él es uno de los directores, como tú, de La Jauría. Tú has trabajado previamente en series como guionista, como realizadora. ¿Cómo es tu acercamiento a esto? Porque en este caso, como hemos hablado con otras directoras en los diálogos anteriores, que también trabajan en las series y en cine, el acercamiento es distinto. Tú llegas aquí a un proyecto donde hay otros directores, hay que tener una mirada común. ¿Cómo es tu acercamiento personal al mundo de las series? Sí, primero te tendría que decir que en el perfil de series como La Jauría no es tan diferente a cómo hago mis largometrajes. Se da una cuestión entre los directores de mi generación latinoamericanos, que en general somos los productores de nuestras películas, y en general muchas veces las escribimos también. Entonces estamos acostumbrados a estar de punta a punta, al igual que yo estuve en La Jauría de punta a punta, ¿no? Y con la misma entrega, tiempo y energía. O sea, yo no siento muy distinto La Jauría de mis largometrajes en relación a la dedicación y el tiempo. Es una maratón más larga, son 2 años, filmarla solamente son 11, 12 semanas, escribirla son otros 8 meses, o sea, hacer una serie son casi 2 años de la vida de cualquiera que esté de punta a punta. En mi experiencia personal es imposible hacerla si no hay un buen grupo de directores a bordo. Hay directores que se pueden mandar una serie entera y llegan parados. Yo creo que no lo lograría. Tengo una hija chiquita además, que digamos, no podría mi estructura familiar absorber 3 o 4 meses de rodaje sola todos los días. Y la verdad que además es un placer trabajar con un buen equipo de directores. En La Jauría estuvieron también Mariali Rivas, además de Nico Puenzo y Sergio Castro. Nos hicimos muy amigos, trabajamos muy bien juntos, con todo el equipo chileno y el elenco. Fue una experiencia feliz el equipo y el elenco de La Jauría. Y el ensamblaje bueno de los directores es un monstruo poderoso de muchas cabezas, digamos, cuando sucede creativamente, porque realmente podés contar con que uno de ellos hace cargo de una cosa y otro de otra, y hay mucho ida y vuelta. Es una manera de apoyarse y de que haya un equipo sólido que sostenga la maratón que es hacer una serie. Perfecto. Tenemos muchas ganas de ver cómo quedó la serie, así que ya mañana la vamos a poder ver y es muy interesante. Vamos a ahora estar haciendo algunas preguntas del público, también vamos a tener una intervención por ahí especial. Voy a aprovechar de irte comentando, y las últimas preguntas que quieran hacer pueden irlas agregando, por mientras te podemos ir contando algo de lo que ha comentado la gente, porque hay preguntas pero también comentarios.
Te cuento, por ejemplo, cuando mostramos la secuencia de XXI, aquí nos dijeron, esa secuencia es genial. La secuencia anterior desencadena una especie de confusión, tanto en los personajes como en una como espectadora. La resolución de esta confusión es casi poética. El recurso de los dibujos es genial para entender al personaje protagonista y hacer el paralelo a la construcción del padre. Siento que es una muy buena decisión, maravilloso. Hermosa película, dice también alguien por ahí. Así que alguien preguntaba cómo era tu experiencia filmando La Jauría, ya nos vas a poder contar un poco de eso, a pesar de que ya estábamos de cierta manera hablándolo. Alguien también pregunta algo que es interesante acá, relacionado con XXI, no sé si igual te lo vamos a comentar. Dicen, en la Argentina me imagino que es un tema la adopción de hijos por parte de parejas hermafroditas, más aceptado como sociedad. En Chile recién se pelea la adopción de hijos por parte de las parejas homosexuales y lesbianas. ¿Por qué hay tanta resistencia psicosociológica de parte de nuestros países de aceptar ese fenómeno? Por supuesto que esa es una pregunta bastante amplia, que daría para mucho, pero ¿qué opinión tienes tú en ese caso, que ya se sale de la realización? ¿Es tu opinión también más personal respecto a eso, Lucía? La Argentina es muy avanzada en ese sentido, tuvo una ley de identidad de género hace años, incluso antes que casi cualquier otro país, y siempre fue un país que en ese sentido, sí, yo también creo que es un poco más abierta la sociedad argentina incluso que la sociedad chilena, y en ese sentido, la verdad, mi opinión personal es que es, por supuesto, bueno, mi obra lo respalda, ¿no? Yo creo que cualquier persona que quiera adoptar un hijo, que no tiene nada que ver con cuestiones de género, quiero decir, que sería ridículo tamizar la posibilidad o la capacidad de alguien en ser una madre o un buen padre por una cuestión de género. Que eso ya es viejo, que representa a otra sociedad. Es verdad. Aprovechamos, sí, Galia. Sí, quería, bueno, contarles tenemos una sorpresa, porque tenemos una invitada especial que Lucía mencionó, que quiere conversar con Lucía, y esta invitada es una cineasta chilena muy reconocida que se llama Mariali Rivas, que también fue directora de La Jauría y que además es parte del libro de cineastas chilenas que estamos haciendo CIDUDD, que va a salir pronto en los próximos meses, editado por la editorial La Pollera y por Antonella Esteves. Así que quiero dar la bienvenida a Mariali Rivas, que quiere conversar con su amiga codirectora Lucía Puenzo. Ahí está Mariali. Tienes que activar tu micrófono, Mariali, y pues ahí está. Hola, querida. Ahí estaba fascinada escuchando toda la conversación. Y me anotaba cosas porque tengo como, en el fondo tendría tantas cosas que preguntarte, pero pensaba que es más eficiente de responder para este panel, y creo que me quedé con dos cosas. Bueno, cuando me invitaste a esto, tuve el placer de volver a revisar tus películas, que las había visto cada una en los momentos que fueron estrenadas, y la verdad es que XXI a mí me voló la cabeza en su momento y ahora me volvió a pasar, como que fue como un remesón de perfección y gloria cinematográfica. Como, realmente, si no la han visto los que están acá, por favor véanla, porque es una película como tan precisa, ¿no? El cine es como un oficio bastante experimental, y uno va encontrando cosas, y me sorprendió eso, y te quería preguntar, porque lo que sentí, había como una fuerza en los diálogos, en cómo los personajes se presentan, en la ferocidad que tienen. Todos los personajes tienen arco, todos los personajes tienen complejidad, y yo creo que eso es muy difícil de lograr al escribir un guión. Entonces, como que nos contís un poco de eso, porque seguramente en el cuento, y estoy segura, porque un cuento es una cosa pequeña, y llevarlo a una película abre una serie de otros espacios, como tu trabajo de guión y de dirección de actores, porque hay algo siempre en tus personajes que son como feroces y peligrosos, tienen una cosa frente a la cámara que es muy sorprendente. De hecho, Inés Efron, por ejemplo, el personaje que hace en XXI, que camina de una manera como masculina, ¿no? Llega y se pone frente al chico y le dice, hola, te estaba haciendo la paja, y es como, wow, como que uno inmediatamente como que te subes a la película, y después, misma Inés Efron, un año después, que hace El Niño Pez, es otra persona, incluso en su actualidad. Entonces, como cuéntame un poco
cuéntanos un poco de ese trabajo de guión y de dirección que yo veo que hace como tan fascinante tus personajes al frente de la pantalla, finalmente, ¿no? Con XXI fue muy particular lo que pasó, porque siempre lo hablamos con el grupo de actrices y actores con quienes quedamos siendo muy amigos. Hubo mucho ensayo de por medio, pero si ves la película casi es un guión de hierro lo que se filmó. Pero no es que en el medio no estuvimos por todos lados, pero hubo algo de empezar a volver a llevar la escena, que cuando la ensayamos anduvimos por muchísimos lugares, tratar de acercarnos a los textos y tal vez un texto que era de una manera, le cambiamos una palabra, un tiempo verbal, pero terminó siendo casi es el mismo guión que es la película final. Y eso fue muy particular, yo creo que tenía una síntesis el guión que estuvo bueno deambular pero volver a lo mismo, y pasó particularmente con Inés y con Martín, que no tenían nada de sus personajes. Primero eran 15 años más jóvenes, 10 años más jóvenes. Inés tenía 24 años, no 15, Hiroyaki tenía 24 también, o sea, eran muchísimo más grandes, no tenía nada de virgen tardío que era, sino que era un atorrante, Hiroyaki, y hizo un trabajo casi clownesco. Inés no tenía nada de quién es, entonces realmente hubo un trabajo de transformación que creo que el que lo ve no se da cuenta, parece un adolescente de 15 y un chico de 17 un poco torpe, pero ellos no eran nada que ver, eran dos adultos, sexuales, seguros. Entonces realmente, y me acuerdo que con los chicos lo que hacíamos era, íbamos a la salida de colegios y mirábamos adolescentes que eran como los que imaginábamos, y hasta a mí a veces me daban miedo porque me llamaban y me decían, estamos siguiendo a una que es igual a Alex, y la seguían por la calle. Yo tenía miedo que fueran presos porque eran adultos siguiendo, pero hubo mucho trabajo como de observación de adolescentes de su edad para salir a imitarlos, y hubo mucho trabajo, te diría casi clownesco, de la corporalidad, de cómo camina un personaje así. Durante meses estuvimos con los chicos trabajando eso, ellos se conocían mucho, entonces se animaban a jugar cosas que si no, no hubiéramos jugado tan al extremo. Pero bueno, hubo un trabajo bien distinto con ambos, pero te podría decir que es casi un guión de hierro el que se filmó, que se filmó lo que estaba escrito. Está buenísimo. También me quedé pensando en lo que estabas diciendo tú de la serie, que tú dijiste, bueno, la literatura parece que tiene cosas emparentadas con el cine, pero en verdad es muy distinto. Sí. En mi experiencia, que tuve la suerte de mi primera experiencia en serie es vivirla contigo, que fue una experiencia increíble, y es verdad que nos hicimos amigos. Lucía es una showrunner y directora muy generosa, entonces es muy colaborativo el trabajo finalmente, y tener como la posibilidad de estar continuamente asistiendo al set de otro director es algo que no pasa mucho en la vida de un director, entonces es súper interesante. O por último, si asistes al set, porque yo a veces voy a los rodajes de Pablo, a los rodajes de Lelio, que son amigos, pero no estás en el proceso de construcción de las historias, de decidir cómo se va a filmar, y eso es súper interesante para uno y se aprende un montón. Y a mí me pasó personalmente que sentí que el cine y las series son dos mundos completamente distintos, en el sentido de que el cine es casi como siempre de tensión, atmósfera, pausa, silencio, como que pareciera vivir más en esos espacios del cine, y las series viven en el giro dramático, en la acción, en cuánto podemos sorprender al espectador una y otra vez para tener cautiva su atención, ¿no? Entonces un poco que nos contaras cuál es tu reflexión al respecto de eso. Yo coincido con vos, y creo que con suerte es algo que a medida que tengamos más años haciendo serie, tal vez los productores y los que manejan las plataformas se animen a pensar series que puedan acercarse, que puedan no tener siempre el bendito beat en el que te piden que cada 2 minutos el espectador salte en la silla, digamos. Están empezando a haber muy buenas series que se animan a pulsos un poco más lentos y funcionan increíblemente bien, porque creo que sobre todo hay mucho prejuicio de que si es una serie tenés que estar con un lenguaje que no de tregua. Es particular el caso de La Jauría porque es un thriller, entonces tal vez es un género que pide un poco más de eso, pero a mí me gustaría, y creo que en las series, algunas de las que estamos escribiendo ahora, empujar para ir en otras direcciones, y que pueda haber más cuelgue del que decimos nosotros, más seguir un personaje, que no sea siempre el giro inesperado, que a mí un poco como espectadora me agota, y no creo que las series solamente toleren ese tipo de narración. Pero dicho esto, es cierto que todavía tiende a pasar que aunque los productores y las casas de plataforma digan que no, al final te lo piden, digamos. Hay como algo que
que rara vez permiten que de verdad tenga una narración que sea más como son nuestras películas, que tal vez es pura sensorialidad más que peripecia, o más mundo de personajes que peripecia. Pero ojalá que eso cambie. Yo creo que habría que intentar y hacer fuerza para que las series puedan absorber un lenguaje un poco más cinematográfico y que igual van a encontrar su público. No creo que las series fracasen si tienen un lenguaje que le responda menos al beat de la serie. Yo no sé cuántas preguntas te puedo hacer en pro del tiempo de todos, porque te puedo seguir preguntando infinitamente cosas. Quiero ahí preguntarle a Galia cuántas preguntas Sí, más. yo creo que tenemos hartas preguntas en el chat, pero puedes darle con una más si quieres y después seguimos con las preguntas del público. Dale, dale. Sí, quería preguntarte cómo construyes a tus personajes, porque logras darle una tridimensionalidad y una humanidad y una verdad que obviamente viene del guión, lo puedo notar cuando veo tus películas y bueno, porque te he visto trabajar en La Jauría. Entonces me llama mucho es lo mismo que me pregunto, por ejemplo, con una novelista como Joyce Carol Oates, que digo, pero ¿cómo puede, de dónde saca tantos personajes y cómo les traspasa esa humanidad? Entonces quería que nos contaras un poco de cómo crees que tal vez, no sé si lo tienes racionalizado tu proceso creativo, pero sería interesante que nos cuentes. Sí, a mí me pasa incluso cuando escribo personajes que no vienen de una novela, que me gusta escribir literariamente sus biografías, porque hay algo que pasa cuando escribís biografías más literarias, que es que aparecen cosas inesperadas, que cuando estás escribiendo aparece algo y vos decís, esto yo no sabía, no estaba consciente de que esto me lo iba a traer, pero eso te da una entrada, un detalle que tal vez te hace entender el personaje. Hay algo de la escritura más literaria, a mí personalmente me funcionan mucho, por lo inesperado, por lo que se filtra cuando no sabes si algo apareció y eso te da una clave. Y también me pasa, pero porque a mí en general yo miro a la gente así, como decía Nabo, con los detalles, ¿no? Como a mí la clave para entender la gente son los detalles siempre. Y en general yo estoy mirando a alguien hasta que algo me hace clic, y en general es por un detalle, ¿no? Por cómo dijo una cosa, por cómo mira a alguien, y ahí lo entendí al personaje por alguna clave que me dio que está en el orden del detalle. En general me gusta buscar eso en los personajes, como qué es lo que a mí me hace entender esa persona, pero es algo bastante similar a lo que me pasa en la vida, que quiero entender a alguien y en general lo entiendo por algo que tal vez parece insólito, pero a mí eso no hay vuelta atrás de eso, digamos, ya te vi. Cuando vi eso ya entendí cómo sos en lo más profundo. Creo que hay que tratar de ir a eso con los personajes, como entender. Yo creo que grandes series, ya que estamos hablando de series como True Detective, temporada 1, Heart and Cold, los míticos Heart and Cold, digamos, esas series lo que importa son los dos personajes, no importa nada la peripecia. Están bien construidos los personajes hasta la médula, hasta lo más profundo de su ser, están vivos y tienen alma. Ese trabajo estaba bien hecho, porque por eso la serie es tan buena y por eso hace contacto, siempre creo como en el contacto con como surcos arquetípicos, podríamos decir sin temor a usar la palabra arquetípico, como algo que te golpea en un lugar que vos decís, ¿dónde me golpeó esto? Y es porque te pegó en un lugar que no es racional, no es consciente y hiciste contacto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, querida. Gusto hablar contigo. Después nos vemos. Gracias, María. Sí. Gracias, María. Gracias. Increíble poder contar con Mariali Rivas, bueno, todos sabemos, realizadora destacadísima chilena de Joven y Alocada, que marcó un verdadero hito por distintas razones en el cine chileno y posteriormente Princesitas, y a quien, como decíamos previamente, también desde mañana vamos a poder tener como una de las directoras de La Jauría. Así que agradecemos a Mariali que nos haya acompañado haciendo algunas preguntas. Estamos seguros que había varias preguntas más, pero también para poder ir con las preguntas del público vamos a continuar antes de ir cerrando. Nos preguntaban, bueno, un detalle importante, algunas personas nos comentaban dónde podían ver XXI, recordar que está en Netflix, Guacolda también está en Netflix, El Niño Pez lamentablemente no, así que nos estaban preguntando dónde se podía ver, pero no está en plataforma disponible. Ojalá que más adelante pueda volver a estar en alguna... Va a estar en plataforma pronto, sí, ahí estamos. Buenísimo, ahí vamos a estar atentos y quizás lo vamos a estar diciendo por las redes sociales también para que la gente pueda verla, y por supuesto también recordar que, ya que hablábamos al principio de esa película tan importante, tan emblemática y tan cercana al corazón de Lucía, y donde ella también aparece en algún momento en pantalla, en La Historia Oficial, quienes aún no la han visto, un imperdible del cine latinoamericano y mundial, está también en Netflix, en una versión restaurada, que está muy, muy bien también de imagen y sonido, así que si aún no la han visto o se la quieren repetir, imperdible. Véanla, y genialmente bien restaurada por mi padre y el Chango Monti, vale la pena.
Exactamente. Y antes de pasar con las preguntas, hay algunos comentarios. Acá también nos dicen, me encanta su forma de enfrentar el trabajo. Alguien nos pregunta por acá, dice, bueno, o también nos dicen, su material es realmente potente, temas fuertes y francos, difíciles de contar. Estoy escribiendo mi primera novela, Lucía Puenzo, es un honor escucharte, gracias por tu trabajo que es magistral. Nos preguntan distintas personas, hay dos preguntas, te las voy a juntar en una, que algo de lo que yo ya te había consultado, pero quizás profundizar un poco más en relación a Guacolda. Alguien pregunta, ¿cómo manejaste el poder hacer dialogar los antecedentes históricos reales del personaje con la ficción particular que cuenta la historia? ¿Hasta dónde respetaste los antecedentes versus el conflicto central? Esa es una pregunta, y otra que está relacionada. Dice, ¿se puede ser imparcial en el guión contando esta historia que tiene antecedentes históricos muy dolorosos en cuanto a los nazis y sus genocidios? ¿O simplemente quieres entregar un mensaje directo al público en cuanto a los horrores de esa época y la impunidad de que vivieran en Latinoamérica? Brevemente, quizás juntar esas dos preguntas hablando de la realidad histórica versus también lo que tú querías contar dentro de la historia partiendo de personaje real. Bueno, yo venía de la novela, de escribir 1 año y medio la novela, que tuvo realmente una investigación muy larga de muchos historiadores argentinos y latinoamericanos con los que yo estuve en mucha cercanía, y otros periodistas como Carlos Echeverría, que habían sido hechos geniales documentales de sus épocas en el Primo Capraro, en ese colegio. Entonces tenían mucho material, mucho bagaje de material encima para escribir. La novela tiene 300 páginas, entonces había que sacar, digamos, más que poner. Entonces, en un punto, el material ya estaba, había hecho un trabajo muy largo y bastante cansador. Yo realmente recuerdo, cuando terminé de escribir la novela, y además estando en tan íntimo contacto con el personaje de Mengele, porque la novela, aunque no sea una primera persona, es un psicópata mirando el mundo como un gran laboratorio. O sea, terminé como asqueada y agotada de ese personaje y con necesidad de alejarme. Pero también siempre pensé que justamente hacerle honor a la historia es no simplificar los psicópatas a monstruos que uno ve venir y tiene el cartelito de soy un monstruo del nazismo en la frente, porque no eran eso, porque realmente justamente eran estos grandes psicópatas, porque muchos de ellos eran encantadores y cultos, y eran mucho más peligrosos por eso, por justamente todo el envase de magnetismo que tenían a su alrededor, y Menger era un claro exponente de esto. Entonces yo creo que hacerle honor a lo monstruosos que fueron es filmarlos como corresponde. Eran grandes psicópatas y podían enamorar a una familia entera, un pueblo entero, sin que se dieran cuenta de quién eran. Exacto. Y ahí también es fundamental la labor del actor Alex Brendan, que lo hemos visto en distintas películas, actor de origen catalán. Increíble, ¿no? Además se parece físicamente. Mucho, es igual, es impresionante eso. ¿Sí? Exacto. Algo que nos comentan acá, más que pregunta, alguien nos dice, Raimundo dice, personalmente lo que más me atrajo de Guacolda fue el mensaje subrepticio para hablar del constructo forzado de lo femenino, teniendo la eugenesia como metáfora de lo que hemos hecho para crear cánones de belleza en la actualidad y que son los causantes de muchas otredades que formamos. Me gusta que la película sea en sí política y no solo se dedique a hablar de política. Eso es bien interesante como opinión. Hay otras preguntas más allá de las películas en particular sobre tu trabajo como creadora. Te vamos a preguntar ahora un poco de eso para ir terminando porque hay muchas preguntas, pero tengo que ir seleccionando sobre la marcha. ¿Qué opinas sobre series donde el arco de los personajes es lo trascendental y no los giros y sorpresas argumentales, como Mad Men, Los Sopranos o Secretos de un matrimonio de Bergman? Son las series y películas que más me gustan. A mí eso es lo que me gusta. O Transparent, hay un montón de casos en los que importa es el arco del personaje y lo podés seguir a la muerte y no importa la peripecia. A mí personalmente siempre me gustaron las películas y las series que son lo que le llaman character driven, digamos, que empuja el personaje, no empuja la peripecia. Eso es un gusto personal, ¿no? No hay recetas de esto. Muchas gracias por esa respuesta. Hay dos personas que en el otro chat nos preguntaron por el proceso de investigación. Tú ya nos has ido contando un poco, pero más o menos profundizar algo más en tu proceso de investigación antes de escribir un guión. Si tienes alguna metodología. Siempre son distintas, no es el mismo método en todos los proyectos. Por darte un ejemplo, en Cromo, otra serie nuestra que está también en Netflix, que hicimos acá en Argentina, filmando en todo el territorio argentino, nosotros trabajamos con un equipo de biólogos y de científicos, en verdad, de un montón de disciplinas del CONICET, y fue tanta la inmersión y tan próximos trabajamos que le propusimos a los biólogos ser parte del equipo de guionistas y terminaron escribiendo en escena. Fue misterioso lo que ocurrió, y otras veces casi no investigo y escribo el guión y después veo si hay muchas cosas que son irreales, corrijo una vez escrito. Pero la verdad que no es que siempre tengo una misma aproximación, es bastante arbitrario
y deforme el método, te diría, digamos. Cada proyecto propone un método distinto. Ujú. Muchas gracias. Vamos con dos o tres preguntas más porque se nos está yendo el tiempo. Nos pregunta Sulver Marín de la plataforma Tu Agenda Online. Dice, gracias por esta charla tan interesante. Lucía, ¿estás consciente que los temas tocados en tus películas sin duda llevan una gran carga educativa, no solamente para los jóvenes, sino para la sociedad en general? Al plantear tus películas, ¿le dedicas especial énfasis a educar con tus historias o simplemente se cuentan nada más? La verdad que nada, tengo que confesar que nada. Yo escribo cosas que a mí me van a interesar lo suficiente como para tenerme un año escribiendo, digamos, si yo no te... lo primero que me importa es eso, pero porque hay que llegar al final, ¿no? Porque tiene que ser algo que te entusiasme lo suficiente como para que, aunque estés cansada y lo que fuera, le metas muchas horas por día a eso durante muchísimo tiempo. Muchas gracias. Y otra pregunta creo que también es muy interesante, sobre todo para quienes nos están viendo que están escribiendo o quieren escribir. Como escritor y guionista, ¿cómo lo haces para salir de un parón creativo al escribir, un bloqueo creativo, cuando quizás ha pasado mucho tiempo o no te sale la creatividad? ¿Cómo has salido personalmente de eso? No sé si los he tenido, porque en general sí me pasó cuando fui mamá, digamos, en el puerperio, por ejemplo, que todo el mundo es el bebé o la bebé, que estás muy tomada por eso y así tiene que ser. Es difícil empezar a darle espacio a otras cosas, ¿no? Cómo volver, eso te diría casi el único parate que recuerdo en las últimas décadas fue cuando nació Nina, mi hija, que durante casi un año yo ahí empecé a escribir mi última novela, Los Invisibles, con el cochecito caminando en el barrio con la computadora bajo el cochecito cuando ella dormía, digamos. Cuando ella empezó a dormir un par de horas, yo ahí pude volver a escribir. Pero bueno, eso fue porque otra cuestión ganó protagonismo. En este caso una hija, o sea que es cuestión no menor. Pero la verdad que si no he tenido parate. Siempre hay algo nuevo que viene detrás y que, sí. Hay algo de la constancia, ¿no? Yo siempre a los que están empezando a escribir lo que les digo es generar un espacio que aunque no ocurra nada, aunque parezca que ese día es inútil, que uno se sentó 3 horas y no escribió nada, si ya en tu cabeza y en tu día le diste un lugar, no es que no estás haciendo nada. Digamos, hay algo creativo que hay veces que es misterioso el proceso creativo, y parece que 10 días no hiciste nada y un día empezaste a escribir sin parar, pero tenés que haberte generado ese espacio formal, concreto en el día, de un par de horas, tal vez es poquito, es 2 horas, 3 horas, pero que tengas el lugar para que algo pueda ocurrir. Eso trato de inventármelo, ¿no? De que el espacio esté y después vemos qué pasa, y si no pasa nada, no importa. Muchas gracias. Ahí un buen consejo y un ejemplo quizás a seguir para quienes nos están viendo y escuchando en cuanto a la escritura. Alguien nos comenta también, más que pregunta, gracias por mi admiración por Lucía, su trabajo profundo y serio y por su sencillez. Hay dos preguntas que las vamos a juntar también en una porque están relacionadas. Hay un guionista principiante, dice desde La Serena, Daniel Zapata, pregunta cómo fue el proceso de escritura de La Jauría, porque él dice que le interesa cómo construir un thriller policial. Y otra pregunta, alguien nos pregunta, ¿cuál sería, si explorarías tú personalmente el género del terror, ya sea en la literatura como en el cine? Entonces, aprovechando las dos preguntas, ¿cómo es construir un thriller policial? Y si te interesa el terror, hablar un poco del tema del género brevemente. ¿Te interesa incursionar en el género? En este caso, en La Jauría, estás incursionando en el thriller policial. ¿Cómo fue el proceso del guión? Y hablar un poco del género. Sí, me encanta el cine de terror, soy fanática del terror asiático y me gusta mucho y me gustaría filmar una película de terror. En La Jauría tuve la suerte de trabajar con 3 geniales autores chilenos, Julio Rojas, Paula del Fierro y Enrique Videla. Nos hicimos muy amigos, trabajamos muy bien juntos. Fue un placer, fue como si nos conociéramos de hace muchos años. También había un compañero mío de histórico, estudiamos cine juntos, hace 20 años que escribimos juntos, Leonel Agostino, y todos juntos primero nos encerramos en lo que se llama un cuarto de escritura y trabajamos durante 2 semanas la parte más divertida de hacer series, que es simplemente tirar ideas y sacar un pizarrón y empezar a inventar cómo se va a estructurar y cómo son los personajes, ¿no? Que es como salir a jugar un rato con una banda de amigos, digamos. Cuando eso funciona y cuando los equipos funcionan, que fue el caso del equipo autoral de La Jauría, ya en un momento está tan aceitado que no se sabe quién escribió una escena, quién escribió la otra. Cada equipo inventa un método, nosotros nos inventamos el nuestro, ¿no? Que escribíamos la escaleta, los chicos escribían los guiones y nosotros la versión final o una de las versiones, pero sin ninguna rigidez. Había veces que volvía a Paula y Enrique, digamos, realmente un método muy vivo que iba variando y que ojalá llevaremos a otras series porque fue un muy buen encuentro el que pasó ahí. ¿Y cómo se escribe un thriller? Bueno, todos los que estamos ahí somos muy amantes del género,
el género tiene sus propias reglas, los híbridos de género tienen más reglas aún, que es el entrecruzamiento de distintos géneros, que de por sí tiene otras reglas. Entonces, por un lado, sí, claro que hace muchos años que escribimos género, muchos de nosotros, tiene un montón de cuestiones a respetar y otras a no respetar e inventar cosas nuevas, que también es parte de lo divertido de meterse con los géneros. Y aparte, en lo que es el terror en particular, como alguien preguntaba, ¿te interesaría, ya sea como novelista, como escritora o como cineasta, realizadora, incursionar en el terror propiamente tal? Me gusta más el terror psicológico, a mí no me gusta el gore, me divierte un rato, me puedo reír un rato, pero no es algo que me guste particularmente. Pero sí, por ejemplo, a mí el cine asiático me gusta en general y me parece que son los maestros del terror cuando lo hacen bien. Perfecto. Bueno, te agradecemos una vez más, Lucía, por el tiempo. Había otras preguntas, pero ya se nos va acabando el tiempo que teníamos asignado. Agradecemos tu generosidad, tu cordialidad al respondernos las preguntas. Creo que hemos aprendido muchísimo contigo y estamos muy siempre atentos a tu trayectoria.